La desigualdad social, un tema que en algunas regiones de Latinoamérica y el mundo podemos sentir cuando caminamos en la calle y cruzamos miradas con las personas al frente. Un tema que en nuestras realidades determina desde el aire que respiramos hasta el miedo y la violencia que estamos expuestos. El tema que discutiremos el día de hoy. Hola, yo soy Sara de México. Yo soy Lola de Alemania. Hola, soy Eva de Uruguay. Mi nombre es Gabriela de República Dominicana. Soy María de Perú. Hola, soy Sofía de Colombia. Soy Aude de Quebec. Soy José de Argentina. Soy Acel de México. Soy Nuria de México. Hola, soy Nicolás de Bolivia. Samuel de Guatemala. Y yo soy Alan de Colombia. Para mí, la desigualdad social es algo que cuando estoy en casa, en mi ciudad natal, Cartagena, siento en muchas de mis interacciones. La opresión, el descontento y el resentimiento. Es algo que me doy cuenta en la manera en que en el supermercado algunos se sienten con el derecho de tratar a la cajera como un ser inferior. En la manera como las personas tratan a alguien de doctor, título que ganan solo por su dinero o su posición de poder. Antes de comenzar la discusión, quiero presentar 3 ejemplos para explicar ese resentimiento tan dañino que cada día se siente entre una y otra clase social. Ese descontento que se expresó con furia en las protestas de noviembre a lo largo de Latinoamérica. Un primer ejemplo es la calidad de aire que se respira de acuerdo a la estratificación de los barrios o zonas de Bogotá, la capital de Colombia. Mientras a principios de este año se registró en el barrio Kennedy, un barrio con habitantes de bajos recursos, una alerta roja porque la contaminación superaba los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud en la misma ciudad en Bella Suiza, un barrio de clase media alta que se encuentra en una privilegiada posición cerca de los cerros orientales, presentaba una contaminación 4 veces menor al límite de la Organización Mundial de la Salud. Si tenemos en cuenta que la calidad del aire es un problema de salud gravísimo que aumenta dramáticamente las probabilidades de desarrollar asma y cáncer de pulmón, podemos decir con facilidad que la esperanza de vida, la cantidad de años que van a vivir los bogotanos, está estratificada según el ingreso que reciben. Otro ejemplo que me llega muy al corazón es la violencia a la que se está expuesto de acuerdo al estrato social. Un tema que nos toca mucho a nosotros los jóvenes, que cuando salimos de la casa nuestras madres y padres se preocupan por la hora en que regresamos. No te vayas a meter por ese barrio, los oiremos decir. Y es que la seguridad, el derecho a vivir con tranquilidad, se ha convertido en un bien privado. La policía se concentra en las zonas donde están los círculos de poder, además de que la población más adinerada contrata seguridad privada. Se forma una muralla imaginaria que divide los barrios de altos y bajos recursos. Esto lo evidenciamos en Monterrey, en Ciudad de México, donde los ricos se aíslan de toda la criminalidad que se concentra alrededor de ellos. En Cartagena, mi ciudad natal en Colombia, donde en los barrios de estrato alto se prohíbe el segundo pasajero en la moto para evitar robos y atracos, mientras en los barrios de clase media y baja, donde más robos y homicidios ocurren, esta restricción no se aplica. En Brasil en las favelas, en Medellín en las comunas, son otros lugares donde el Estado está ausente y el delito cruelmente florece, perjudicando selectivamente a los menos favorecidos. Y es que nosotros no elegimos en qué barrio nacer y las calles que tenemos que recorrer para ir a la escuela o visitar a un amigo. Sin embargo, desde pequeños, ya nuestras posibilidades de tener acceso a una buena educación, a la salud, incluso a la comida del día, ya están determinados por el lugar donde nacemos. Para abrir la discusión, quisiera escuchar a alguien que nos cuente cómo la realidad en la que te has desarrollado ha limitado tus derechos y oportunidades, así como la de tus seres queridos, y cómo esto se relaciona con el gran panorama de desigualdad social que encontraremos en nuestras sociedades. Bueno, soy María de Perú de nuevo.
El lugar donde vengo se llama Pamplona Alta y está ubicado en uno de los barrios, por así decirlo, más pobres de la ciudad donde estoy. Y algo que noto muy marcada es la diferencia respecto a la educación que reciben las personas, porque si comparamos a un niño promedio del lugar donde vengo y la educación que recibe va a ser en un colegio estatal, que en Perú es sinónimo de baja calidad educativa, pero si lo comparamos con una persona que, por ejemplo, viene de La Molina, que es una de las zonas más ricas de Lima, esa persona va a recibir una educación de estándares internacionales, que es algo que está muy marcado en Lima y en general en Perú. Si lo vemos desde un panorama mucho más amplio y nos centramos en las zonas rurales o en la sierra profunda del Perú, podemos ver cómo los niños ni siquiera tienen el acceso a educación del Estado. O dado sea el caso, existen niños que deben caminar por horas, por 5 horas para llegar al colegio, para luego regresar y volver a trabajar y apoyar a sus familias económicamente. Es una situación que se vive a lo largo y ancho del Perú y es muy preocupante. Siento que el motivo de eso es por las limitaciones económicas que tienen las personas y las implicancias que tienen son muchas. Porque ese niño que está estudiando en un colegio nacional o esa niña que está estudiando en un colegio nacional, de cierto modo, tiene más limitaciones que una persona que está estudiando en un colegio privado y está recibiendo educación de calidad. Al mismo tiempo, le va, hasta cierto modo, encadenar a estos círculos de pobreza en lo que está desenvolviendo y va a continuar con el pasar del tiempo. Diciendo que la educación es uno de los ámbitos más importantes que se debe hablar cuando hablamos de desigualdad social, porque la desigualdad educativa es una realidad. Bueno, yo vengo de Colombia, de la ciudad. Yo vengo de Bogotá. Vengo de un colegio público. Yo he tenido la oportunidad de estudiar con una educación menos privilegiada que muchas de las personas que están en mi país. Por ejemplo, yo estudié en uno de los mejores colegios de Colombia porque me gané una beca por un mes. Y después me di cuenta que la educación pública y la educación privada en Colombia es muy grande. Por ejemplo, de mi colegio no teníamos biblioteca, no teníamos cafetería y literalmente el agua se entraba por los techos. Después vengo a este colegio, que es uno de los más caros, y tiene totalmente todo, tiene todos los accesos habidos y por haber, y absolutamente todos tienen la oportunidad de acceder a una educación superior. En mi colegio, solamente 3 niñas salieron a estudiar después de 11, de más o menos 300 bachilleres que salieron. Entonces podemos ver como una gran desigualdad en cuanto a oportunidades después de salir de la educación de bachiller. Muchos porque no tienen los recursos para pagar, porque la educación en Colombia es extremadamente cara y aparte las universidades públicas no son apoyadas por los gobiernos, ya que no invierten tanto y literalmente la gente se endeuda para poder estudiar y muchas veces ni les dan los créditos porque no tienen cómo pagar y todo ese tipo de cosas. Entonces se ha crecido en un lugar donde las oportunidades de acceder a la educación es solamente, la llamaría como un negocio, porque si no tienes dinero no puedes acceder a la educación y las oportunidades no están, o desde mi punto de vista y desde que vengo de la capital, y es muy triste saber que eso que yo vengo de la capital, en Colombia, las zonas rurales, se puede ver mucho más, que el gobierno ni siquiera da el apoyo necesario para los colegios y es muy triste esa realidad. Bueno, en mi caso yo vengo de la ciudad capital de la República Dominicana, Santo Domingo, y para mí siempre se ha dado por sentado que la persona recibe una educación en mi país, sea de alto o de bajo rendimiento. En mi caso yo tuve la suerte de que estudié toda mi vida con una beca en una escuela religiosa, en una escuela católica, y en mi país esas son las escuelas que más prestigio tienen, las que tienen alguna afiliación religiosa. Entonces yo me he dicho a mí misma, bueno,
por el simple hecho de que yo corrí con la suerte de ganarme una beca para estudiar en esta escuela, ya por ese hecho yo tengo una educación mejor que quizás la de mi hermana menor que estudió en una escuela pública. Y por ese hecho, cuando yo me gradúe, yo voy a tener acceso a un trabajo potencialmente mejor pagado que el de mi hermana. Y por eso yo voy a tener quizás un sueldo mejor pagado que el de mi hermana. Y se va a convertir en un ciclo en el que, por la simple suerte que yo corrí de nacer, quizá en una familia que podía costearme una escuela de privilegio, o quizás por la suerte que corrí de ganarme esa beca sin esperarlo, ya tengo más privilegios que otra persona. Entonces eso me hace ver que a veces no nos damos cuenta del privilegio que poseemos. Pero luego, durante algunos servicios sociales que he hecho dentro de mi comunidad, también he ido no muy lejos, a 2 esquinas de mi casa, y he visto niños que salen de la escuela a trabajar. Niños que de 8 a 4 de la tarde estudian y luego salen y trabajan en las calles limpiando parabrisas, limpiando zapatos, haciendo lo que sea para subsistir. Y a veces me pregunto hasta qué nivel es esto justo, porque la educación, según la Constitución de mi país, es un derecho de todos. Y he visto muchos niños que por el simple hecho de que piensan de que la escuela pública pierden su tiempo y no van a aprender nada, deciden desertar, y eso los encadena más a la pobreza, diría yo. Bueno, yo vengo de Montevideo, capital de Uruguay, y quería como conectar un poco lo que estuvimos hablando acerca de la educación con el tema de la división tan estructurada de clases sociales en la que nos estamos encontrando y el rol que esa educación y los diferentes niveles educativos, como decía Gabriela, influyen en la incapacidad de los diferentes sectores sociales a ver más allá de su realidad. Si yo tengo dinero, me voy a pagar una educación que van a poder solamente acceder en mayor parte personas con la misma capacidad económica que la mía. Entonces, ¿hasta qué punto las personas de una clase social u otra son conscientes de la otra realidad que existe cuando toda su vida se están criando en un contexto de burbuja, digámosle? Yo, bueno, personalmente fui a una escuela privada en la que vivencié, una escuela privada de clase media, donde vivencié la mayoría de mi crecimiento estando con gente con las mismas afiliaciones políticas que mi familia, del mismo barrio, con la misma economía, digámosle, mismos tipos de trabajo, mismos intereses, y luego al cambiarme a una institución pública, que por suerte en mi país hay muchas y muy buenas, pude conocer a la realidad del país. Recién teniendo 16 años fui expuesta a un lugar donde había gente de más de 3 barrios distintos. Entonces, la capacidad de empatía que se genera al poder coincidir con estas personas que vienen simplemente de lugares distintos, me parece como fundamental en esto que queremos buscar, que es como la conexión entre las clases sociales y el entendimiento. Bueno, no sé si alguien tiene alguna idea de cómo hacer que esto pase más, por qué nos está faltando. Yo quiero referirme ahorita que están hablando del tema de educación. Hay un argumento que tal vez está en contra de lo que estamos hablando porque es precisamente la antítesis de una sociedad igualitaria, que es la consecuencia de un modelo neoliberal, llamémosle así. Que la idea es, si tú tienes dinero, tú pagas tu educación. Si no tienes dinero, pues no pagas tu educación, entonces mira cómo trabajas para educarte mejor. Esa es la esencia del modelo neoliberal. Tú trabajas, compras lo que necesitas y la educación se convierte en un commodity más que tú puedes comprar o dejar de comprar. Entonces ahí tenemos un problema estructural porque todos los países que estamos aquí representados nos basamos en un modelo neoliberal con tal vez un poco más de servicios sociales como en Uruguay y tal vez el abandono total como en el Perú, que tú hablabas en algunas regiones, ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí es cuando hay un discurso que te dice, si no tienes para educar a tus hijos, no tengas más hijos o no tengas tantos hijos. Y le da la responsabilidad a los padres
Yo quisiera ver qué opiniones hay sobre eso, porque al final de cuentas es un argumento fuerte que se usa mucho en nuestros países para decir, bueno, el Estado no tiene por qué educarte si tú eres irresponsable de tener tanto hijo o tanta hija, tú los educas. Algo que pasa mucho en Colombia es que, o al menos en mi colegio, nunca nos dieron educación sexual. Entonces, al no darnos educación sexual, era común ver embarazadas caminando en mi colegio. Entonces, por ejemplo, en 11, que es el último grado, salieron más de 7 o 8 embarazadas y ahorita la gran mayoría están con hijos. Entonces, es impresionante cómo queremos que una sociedad o como que haya un desarrollo si no nos implementan como ese tipo de cosas tan esenciales en la educación. Y también porque, o por lo menos en mi familia, hablar de sexo y todo ese tipo de cosas es un tabú. Entonces no se educan, y entonces también porque la religión está muy ligada a muchas familias, entonces es un tabú y muchas niñas después, por experimentar, después quedan embarazadas, y también porque hay una situación moral en el cual no quieren abortar porque pues han crecido en un contexto en donde abortar es malo. Entonces, pues básicamente crecen en ese círculo en el cual están proveyendo a su bebé un círculo de pobreza, porque así se llega repitiendo y niñas de 14, 15, 16 años embarazadas a muy temprana edad por ese tipo de cosas. O en mi contexto así era. Yo creo que si vamos a hablar de un problema estructural tal como lo es el neoliberalismo, creo que sí lo tenemos que ver mucho desde el contexto de Latinoamérica, y metiendo mucho lo que decía Sofía. Creo que sí, el problema sí estoy de acuerdo en que en cierto modo es el modelo económico, pero creo que ese modelo económico también parte de un lugar en el que a cierta parte de la sociedad le conviene que la otra parte de la sociedad se quede en la ignorancia, ¿no? Entonces, la manera de responsabilidad a esta otra parte de la sociedad es el, pues, cargar la responsabilidad a ellos, ¿no? Si no tienen para pagarle la educación, la comida, la casa a sus hijos, pues no tengan más hijos, ¿no? Es como, ¿cómo eliminamos la pobreza? Pues le prohibimos a los pobres que tengan hijos. Las cosas no funcionan así, ¿no? Así no vamos a resolver el problema estructural, la gente va a seguir siendo pobre. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿no? Es ¿cómo le hacemos para resolver algo que es la desigualdad social, ¿no? Porque pues va muy ligada también a las prácticas culturales latinoamericanas, como habla Sofía Tal, de la educación sexual, de los tabúes, yo creo que al final como toda esta privación de la educación nos impide también salir de este círculo de pobreza en el que se sume la sociedad latinoamericana. ¿Cómo le hacemos? Bueno, en la República Dominicana en los últimos 10 años, puedo decir que ha gobernado el mismo partido. Es algo muy extraño, sí, pero el mismo partido con diferente candidato por bastante tiempo. Y yo diría que últimamente las personas se han estado dando cuenta de la falta de nivel que tiene la educación pública y han estado pidiendo que se agreguen cosas al currículum, que haya maestros de mejor calidad, y el Estado ha estado respondiendo a esos llamados y se declaró que el 4% del Fondo Nacional era para la educación y el año pasado se subió al 6%. Entonces estamos incrementando de cierta manera la calidad de la educación pública, lo que le da mayor acceso a esas personas de barrios prácticamente marginales que no es muy seguro que puedan acceder a una educación de calidad, ya que no pueden acceder a la educación privada, que es como la que mejor estándar tiene, ¿no? Y con esto el Estado lo que planea hacer es darles a la gente de estos barrios marginales las herramientas para que puedan superarse a sí mismos. Digamos, que un niño que tiene 16, que sale graduado de una escuela pública, sale graduado de bachiller, pero sabe mecánica, y sabe informática, y sabe secretariado, y sabe contabilidad, y de ahí puede comenzar como prácticamente a trabajar de manera pues autosostenible, ¿no? Entonces, esto fue como el método que utilizó más o menos el gobierno de mi país para solucionar ese caso de que a veces por el desbalance que hay entre las clases sociales no tenemos las mismas oportunidades que las personas que tienen quizás una clase social mayor o menor que nosotros. Entonces, yo les quería preguntar si es que en sus países también se han dado este tipo de casos donde el gobierno
donde el gobierno planea como solucionar de una manera quizá no apropiada, pero que llena de esperanza a estas personas que tienen menos privilegios. Bueno, José de Argentina. Remarcando dos cosas que se mencionaron anteriormente, creo que voy a traer de vuelta el tema de la pobreza estructural, que es algo que es muy llamativo, lamentablemente, y es un tópico muy recurrente en donde yo vivo. Yo soy de Salta, que es una de las ciudades más grandes y económicamente más productivas del norte de Argentina. Y se hace muchas referencias a la pobreza estructural porque los procesos de desigualdad son muy grandes en donde yo vivo. Por ejemplo, mi ciudad es un valle, sí, básicamente, y la estratificación social en cuanto a pobreza y en cuanto realmente a la cobertura de las necesidades de la gente tiene que ver por donde vivís, que es algo que ya lo remarcamos, que lo vemos en Perú con los pueblos jóvenes, con los barrios jóvenes, lo vemos en Argentina muchísimas veces en las villas de emergencia, lo vemos en México, lo vemos en Colombia, en las comunas. Y, por ejemplo, en mi ciudad es muy típico ver que la gente que tiene una posición socioeconómica mucho más alta y accede a muchísimas más, tiene la cobertura completa de sus necesidades primarias, vive más cerca del centro de la ciudad. Y cuanto más alto te vas en el valle y cuanto más lejos te vas también del centro, ves muchísima marginalidad y muchísima gente en situación de pobreza. Creo yo que en Argentina, al menos desde que tengo raciocinio, las políticas asistencialistas funcionaron para mucha gente y personalmente, aunque yo difiera mucho de políticas gubernamentales que se tomaron y decisiones gubernamentales que se tomaron y se están tomando actualmente en Argentina, creo yo que todavía hay un camino muy largo por cubrir cerca de 500.000 de niños, por ejemplo, que fueron tan marginalizados en la época del 2001 con la crisis económica que tuvimos con Carlos Menem en Argentina, en los cuales realmente estas personas se vieron tan aisladas del complejo social en el que al día de hoy son prácticamente inexistentes. Sabemos que están ahí, pero el sistema social y el sistema asistencialista no las puede alcanzar, porque son tan marginales que están realmente en lugares en que sus necesidades están de por más encubiertas. Creo yo que particularmente tuve, el privilegio de estudiar cerca de 11 años en un seminario, que sí fue muy extraño, pero me dio una calidad educativa muy alta en donde yo vivo, y me hizo darme cuenta también de que este tipo de oportunidades, si bien es muy extraña, no se otorga para mucha gente, ¿sí? Creo que la educación en Argentina, por más de que sea gratuita, y es algo que siempre se remarca entre los países latinoamericanos, tanto la educación de todos los estratos primarios, secundarios y universitarios es libre y gratuita, no muchas veces es de calidad. Muchas veces escuché también el argumento de que la educación gratuita tendría que ser, la educación pública estatal tendría que ser sentar la vara para la educación privada, porque esa es la base realmente de dónde queremos invertir nosotros nuestro tiempo y como tiempo generacional nuestro potencial también. Y en lo que yo concuerdo en cuanto a desigualdades es que lamentablemente en Latinoamérica somos iguales en eso, en que tenemos muchísimas desigualdades y tenemos muchísimas necesidades por cubrir. Y hago una pregunta, ¿sí? ¿Ustedes cómo creen realmente que podemos romper este ciclo de una desigualdad estructural? Desde nuestra posición, desde nuestra generación, puede ser trabajando sí con las generaciones pasadas porque es algo que tenemos que hacer. Yo realmente creo que tenemos que trabajar en conjunto, reconocer los errores sí que tuvimos nosotros que pagar y que tenemos que pagar en los siguientes 10 y 20 años, pero ¿cómo creen ustedes que nuestra generación se posicionará en un futuro cercano para realmente hacer este cambio estructural en algo que está tan arraigado en nuestra cultura y en nuestros países? Yo creo que respondiendo más que todo a la pregunta que tenía Nuria antes y más o menos como que haciendo una
un enfoque a la respuesta a tu pregunta. En Bolivia lo que sucedió, y es algo que mucha gente reconoce, es de que en Bolivia se creó esta nueva ley que es en contra de toda forma de racismo y discriminación. Ahora, lo que sucede en Bolivia es de que también la desigualdad social también está muy ligada a si vienes de una parte rural o urbana. Y si vienes de una parte rural, eres campesino. Por lo tanto, también tienes apellidos indígenas. Entonces, desde ahí, como que desde el nombre que tú tienes y el apellido que tú tienes, ahí ya es donde como que marca la posición social que tienes y, por lo tanto, crea la desigualdad social. No sé si, supongo que en muchos países puede pasar lo mismo. Con esta ley que se creó esto en contra de toda forma de racismo y discriminación, ha sido una manera de quitarle como que el derecho, y no solamente moralmente, sino ya escrito, o sea, y como que colocar una sanción escrita ya por parte del gobierno de que si tú llamas a una persona de una manera despectiva, haciendo referencia, por ejemplo, a dónde viene, a su estatus social, económico, lo que sea, te pueden demandar. Entonces ahí como que ya no hay el derecho de poderle decir indígena a un indígena en forma despectiva, ¿me entiendes? Entonces eso ha sido una manera en la que no solamente ha afectado a la educación, sino simplemente, es decir, sino también ha ido mucho más allá y ha llegado como a lo geográfico, porque donde antes había solamente zonas de gente rica, zona de gente clase media y zonas de gente clase pobre, ahora como que puedes ver, porque en Bolivia se construyó hace 5 años, supongo, algo que llamamos el teleférico, y con ese teleférico se llega desde la parte norte, que es el Alto, una de las partes menos desarrolladas. Con un teleférico en 10 minutos, 20 minutos llegas hasta la zona sur, que es una de las partes más adineradas. Entonces como que hubo una mezcla total y como que respaldada bajo esta ley en contra de toda la forma de racismo y discriminación, ha sido como que ha roto esa pared, ha roto eso, ¿me entiendes? Y ese ha sido un gran primer paso como para ir en dirección de justamente quitar esas murallas y esas paredes entre sociedades. Entonces yo creo que con eso más o menos respondo un poco a la pregunta de Nuria y más o menos también de un enfoque a la tuya. Hola, yo soy Giovanni de Venezuela y yo creo que nosotros como latinoamericanos y como ciudadanos debemos tener muy en cuenta y debemos tener muy claro por qué estamos protestando o qué es lo que realmente queremos que el gobierno o que el Estado nos haga en este tema de la desigualdad, porque es un tema muy importante en Latinoamérica y creo que es un tema que se debe debatir muchísimo, pero se debe debatir en un sentido de qué tipo de igualdad queremos, ¿no? Al final, porque algo que pasó en Venezuela, y es que nosotros teníamos, digamos, una democracia bastante estable, en donde había muchas fallas, y la desigualdad social era una de las más grandes. Estaban las personas que eran muy ricas, estaban las personas que eran muy pobres, y estaban las personas de clase media que tenían oportunidades, pero que las oportunidades no eran las mejores, ¿no? Pero vivíamos en una sociedad en donde la movilidad social se podría decir que era posible, era difícil, era complicado, porque tenías que acceder a la educación, tenías que hacer muchas cosas para poder subir y para poder movilizarte socialmente, pero era posible. El gobierno de Chávez, cuando entraron, ellos querían crear una sociedad más igual. Y sí, realmente lo lograron, crear una sociedad más igualitaria. Pero ¿qué pasó? La clase media que existía desapareció y simplemente ya ahorita están las personas que son realmente muy, muy, muy pobres y las personas que tienen demasiado dinero en el país, ¿no? Entonces es algo muy interesante cuando pasas por una calle muy famosa en Venezuela que se llama Las Mercedes o en Caracas y ves Ferrari y la mayoría de esas personas son personas que vienen del gobierno, ¿no? Son personas que tienen el dinero, que trabajan con el gobierno, que han hecho toda su vida con el gobierno, pero luego vas al frente y hay unos basureros y hay gente comiendo de la basura. Es algo muy interesante. Y hablando del tema, yo creo que hablando del tema de la educación también tenemos que, yo creo que el tema de la desigualdad es qué tipo de igualdad queremos. Yo creo y yo confío en la igualdad de oportunidades más que en la igualdad de que todos seamos iguales, porque al final creo que si tú tienes las oportunidades sobre la mesa, creo que puedes lograrlo y puedes trabajar para ello. Pero cuando queremos que la igualdad sea completamente y netamente y queremos acabar con el sistema y poner un sistema diferente, sin realmente saber hacia qué igualdad queremos y hacia qué mundo queremos ir, creo que se hace más complicado, ¿no? Entonces yo creo que, simplemente mi reflexión es como hay que estar pendiente de qué tipo de igualdad estamos pidiendo y por qué tipo de igualdad estamos luchando y qué tipo de igualdad que realmente queremos, ¿no? Porque al final
cuando hay líderes políticos que siempre utilizan ese argumento para poner el país más corrupto y para hacer un sistema incluso mucho peor que antes, ¿no? Que es lo que pasó en Venezuela por mucho tiempo. Bueno, yo tenía una respuesta un poquito más directa hacia lo que estaban diciendo Nicolás y José antes de que hablara Giovanni. Y creo que juntando un poquito la pregunta de José, ¿no? Sobre cómo rompemos este círculo y lo que decía Nicolás acerca del racismo, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en cuenta de que venimos creo que por el contexto y el background de nuestra sociedad latinoamericana, todos tenemos internalizado como un complejo de clasismo y racismo muy fuerte, ¿no? Creo que a nosotros se nos ha enseñado que no queremos estar mal y que no queremos estar jodidos, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es pues ejercer el clasismo y el racismo. Y creo que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Lo hacemos en el sentido de que pues nadie quiere tener menos, ¿no? Yo creo que una manera de romper con todo eso, ¿no? Es entender de dónde viene la desigualdad y entender por qué hasta cierto modo podemos llegar a apoyarla porque nosotros no queremos tener menos. También que ya se me olvidó lo que iba a decir. Pueden continuar. Y ahora viene la pregunta de Giovanni, que es ¿qué igualdad queremos? Y también lo enlazo con lo que dice Samuel acerca de lo que dice el modelo neoliberal, que es que las desigualdades se van a dar porque se necesitan incentivos con el objetivo de tener una sociedad más desarrollada. Pero la dinámica en Latinoamérica es que los incentivos están estructuralmente limitados desde antes de tu nacimiento. Así que hay generaciones y generaciones que vienen desde siglos atrás que están sufriendo en un círculo de pobreza. Y ahí viene la crítica al modelo neoliberal, que no hay un punto de inicio donde a partir de ahí se puedan generar esa competencia que contribuya a un desarrollo. Y yo también creo, rápidamente, con lo que decía Giovanni un poquito, creo que también dentro del modelo neoliberal lo que se nos enseña es que tenemos que trabajar por las cosas, ¿no? Que nos las tenemos que ganar, que es algo, que las oportunidades son algo que tenemos que buscar y algo que tenemos que alcanzar y algo que está en nuestras manos, como llegar a tomar, ¿no? Yo creo que eso es una falla, porque entonces seguimos convirtiendo cosas como lo son la educación o como las necesidades básicas, ¿no? En algo que termina siendo un privilegio. Estoy de acuerdo en que las oportunidades deberían estar en la mesa para todos, ¿no? Pero desafortunadamente pues no es así. Y creo que muchas veces dentro de la desigualdad social también tenemos como la desigualdad como de pensamiento crítico, ¿no? De las cosas que nos enseñan, de la manera en la que se nos enseña a trabajar por las cosas. Y entonces cuando tú partes de un modelo en el que tú tienes una oportunidad, tienes una persona como que viene de un contexto muy privilegiado y una persona que viene de un contexto no tan privilegiado y los pones a competir por la misma oportunidad, sigue habiendo una falla. Yo estoy de acuerdo, pero no estoy tan de acuerdo. Creo que un poco agregando lo que dijiste, pasa mucho, y esto es algo que menciono y me recuerdo siempre cuando estamos, no sé, en clase de política o cuando estoy leyendo algún artículo, que la pobreza estructural en mi ciudad es un ciclo de pobreza que dura 50 generaciones. Si naces en una de esas familias, tienes que tomar 50 generaciones desde la tuya para realmente salir de ese círculo vicioso de pobreza. Y obviamente hay casos excepcionales en todo el mundo, sí, no solamente en Latinoamérica, en los que, bueno, la gente sale de ese círculo vicioso de pobreza. Pero creo yo que hoy en día tenemos formas realmente de entender por qué gente no toma oportunidades cuando les son ofrecidas, y no entendemos realmente por qué no a todos se les ofrece las mismas oportunidades. Hoy en día podemos saber, por ejemplo, que gente que son afrodescendientes sufren de un trauma postgeneracional. Un trauma que ellos realmente no lo sufrieron en carne propia, pero sus oportunidades y sus posibilidades están limitadas desde el momento, como dijiste vos, Alan, desde que nacen, ¿sí? Y en Latinoamérica pasa muchísimo.
las oportunidades están limitadas no solamente por tu color de piel, por tu nombre, están realmente delimitadas, están escritas en tu cuna, por decirlo de una forma. Y creo yo que, y es algo que yo quiero hacer en el futuro, y es uno de mis proyectos personales, es trabajar por una mayor inclusión social. Porque es algo que veo en estados fallidos, ¿sí? En Latinoamérica, que los tenemos, y en políticas estatales fallidas, que las veo muchas veces en Argentina cuando las políticas asistencialistas no funcionan realmente. Tengo una pregunta a Giovanni particularmente porque el modelo originalmente la idea de Chávez era precisamente mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos. ¿Qué falló en el modelo? ¿Cómo lo ves tú viniendo de Venezuela? Yo creo que lo más importante y donde el fallo, creo que fue en la corrupción y cómo cuando hablamos del modelo, digamos, económico y del modelo político, yo siento que el modelo socialista que él quiso implementar no tiene incentivos realmente para seguir siendo y para armarse como un modelo fuerte para seguir fortaleciendo la sociedad y para seguir haciendo políticas públicas correctas, porque al final las personas, el modelo capitalista creo que siempre tienes la manera, que a lo mejor muchos de ustedes no están de acuerdo, pero creo que siempre tienen la manera, las personas siempre tienen la manera de, bueno, tengo incentivos, si hago esto, voy a tener en el futuro algo que me va a dar algo a mí, ¿no? Entonces creo que eso te da el incentivo para siempre seguir mejorando el sistema y para seguir mejorando las políticas públicas y para seguir mejorando de todo en general. En un modelo socialista realmente los incentivos no están y tienes que tener un Estado que sea mucho más fuerte y que ponga las leyes, pero cuando no lo tienes y cuando está la corrupción, cuando tienes una sociedad que no está preparada para el modelo, simplemente falla. Creo que eso fue lo que pasó. O sea, Chávez, sí, realmente crearon muchísimas escuelas y crearon muchísimos hospitales, pero hasta qué punto la salud pública y hasta qué punto la educación pública, en vez de ir mejorando, decreció. O sea, realmente ahorita en Venezuela, uno de los mayores problemas que tenemos es que si tú te enfermas, no puedes ir a un hospital público porque no te dan la salud que mereces, porque no hay medicamentos, no hay nada, ni doctores hay, pero no puedes ir a un privado porque tampoco tienes el dinero para pagarlo. Entonces es como que hasta qué punto, bueno, a lo mejor me hubiese quedado con el privado y a lo mejor trabajando lo puedo pagar, o a lo mejor tengo uno público que en verdad funcione, pero hasta qué punto ese público y ese privado no están funcionando porque el sistema simplemente se fue en contra de ellos, porque simplemente no le dio los incentivos a la gente para seguir mejorando. Creo que eso es lo más importante. Yo, como les tengo una pregunta, o sea, como en respecto a como los diferentes contextos, como un poco radical, pero pues no, o sea, no sé como de qué manera como lo quieren interpretar, pero ustedes cómo verían como solución en sus contextos, por ejemplo, la desprivatización de las instituciones. Entonces, comenzando con la educación. O sea, que de repente los gobiernos latinoamericanos todos dijeran, ok, 2025 ya no hay educación privada, toda es pública y las instituciones, las escuelas religiosas ahora tienen que ser laicas, por ejemplo. En sus contextos diferentes, ¿cómo creen que esto serviría en tipo como solución? Aunque es un poco hipotético. La verdad, yo siento que ni siquiera tan hipotético, porque ese caso yo creo que lo vi suceder en mi escuela. Cuando yo comencé a estudiar allá, la escuela era totalmente privada y ahorita es semi-privada, porque el gobierno se ha encargado de distribuir recursos en las escuelas y solamente por eso las escuelas tienen que bajar su nivel un poquito para poder recibir ayuda del gobierno. Y en este caso ha ocurrido algo bastante interesante, que es una mezcla muy curiosa entre las clases sociales. Digo, la escuela donde yo estudiaba estaba situado en un barrio bastante marginal en el que yo toda mi vida he vivido, pero que depende de la parte y el sector, te rodeas de personas que quizás son muy adineradas o personas que son muy pobres. Y la escuela, estando como en el corazón del barrio, nunca se había visto como una mezcla de este tipo, incluso estando dentro del barrio. Pero luego cuando se semi-privatizó la escuela, comenzaron a aceptar más personas de bajos recursos y dentro de la escuela se vieron casos bastante extraños, padres que estaban en contra de la semi-privatización de la escuela por el hecho de que no querían que sus hijos se mezclaran con personas de clases sociales menores. Y eso lo que me deja entender es que incluso teniendo la oportunidad las personas de clases menores de acceder a una educación de calidad,
ya sea el Estado les provea o ya sea que ellos mismos se pueden costear, ¿qué nivel de aceptación les estamos dando a las personas más privilegiadas a ellos para que satisfagan ese derecho? ¿Verdad? Entonces, esto es un poquito chocante para mí porque yo digo, esto es algo que viene de generación. Yo no aprendí a detestar a las clases sociales porque yo quise, sino porque quizás antes que yo, alguien más lo hizo. Y es el ejemplo que estoy viendo. Y es como veo que funciona mi sociedad. Y es como veo que tengo que actuar para mantener mi posición social, desafortunadamente. Y entonces, ahí es cuando viene, ¿hasta qué nivel comprometemos nuestra moral de persona, el respeto que le tenemos al prójimo, para mantenernos dentro de una clase social que satisfaga nuestras necesidades personales? Bueno, realmente comparto muchísimo lo que estás diciendo. Me parece que justamente que se sigan manteniendo esta diferencia social que estábamos hablando, que estaba hablando José, que viene de más de 50 generaciones, este problema de marginación es basada en un miedo y en una separación de decir los otros. Estos somos nosotros, ellos son los otros, no nos mezclamos, no nos queremos ver. Por eso para mí como paso principal es para reconocer al humano que tenemos enfrente y para eso nos tenemos que mezclar. O sea, tiene que haber más lugares dentro de la sociedad en la que realmente haya un contacto directo entre personas de diferentes clases sociales, de diferentes barrios, de diferentes lugares, que no se está dando. Esta ignorancia que basa a esta diferencia y a este miedo y a este como pudor al otro, es también la ignorancia que hace que ese neoliberalismo que estemos hablando sea una ilusión. Porque es mentira que vos, si trabajás más, vas a llegar. Es una ilusión. Es un ejemplo claro, fuera de Latinoamérica, lo tenemos acá arriba de la mesa con todo el chocolate que estamos comiendo. La mayoría de esto viene de Costa de Marfil. En Costa de Marfil, la gente que produce este chocolate trabajan en condiciones paupérrimas, para no decir cosas peores. ¿Y qué pasa? Esta gente cree que si sigue produciendo más y más, va a poder alcanzar un estatus de vida mejor. Pero ¿qué pasa? Cuando la producción aumenta, el precio del chocolate baja. Y a estas personas terminan ganando o menos o lo mismo. Entonces, tampoco es verdad, del todo cierto, que se puede salir de este estatus hablando realmente de la gente más marginada a través del trabajo más y más duro. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a crear espacios donde se ocurre esa mezcla? Y eso también viene en cómo solucionar esa pobreza generacional y esa desigualdad de oportunidades generacional. Y no se trata de hacerle la guerra a lo privado, se trata de fortalecer a lo público. Porque cuando las élites están eligiendo poner a sus hijos en escuelas privadas, no es solamente porque lo quiere separar de las clases pobres, es porque las escuelas y las universidades privadas son mejores y tienen mejores oportunidades. Pero si analizamos otros ejemplos de países donde existe tanto lo público como lo privado, lo vemos aquí en Canadá y lo vemos en muchos otros lugares. Cuando la universidad pública es mejor que la privada, la mezcla se va a dar, porque sin importar cuánto ingreso tengas, vas a optar por elegir las mejores oportunidades. Yo soy Mahma de Marruecos y quería simplemente hablar de esta mezcla y este contacto de que Alan estaba hablando de esta mezcla, y quería dar el ejemplo de mi escuela, porque en Marruecos no hay escuelas, hay universos, y si quieres realmente tener una buena educación, no tienes que ir a una escuela marroquí, aunque sea privada ni pública, tienes que ir a una escuela francesa o una escuela inglesa. Y yo estaba en la escuela francesa y justo a frente de mi escuela había una escuela marroquí. Entonces, como había 10 metros y podías ver a una escuela marroquí, pero nunca ha sido ningún contacto entre los alumnos de esas escuelas. Vivimos 10 metros
hay 10 metros entre las dos escuelas, pero ya no somos amigos, ya no tengo amigos de esa escuela. Nunca vas a ver a un alumno de la escuela marroquí hablar con un alumno de la escuela francesa, y tenemos como casi los mismos horarios, salimos de la escuela al mismo tiempo, pero nunca hablamos. Entonces, ¿por qué? Viendo de Alemania, me pregunto de qué tipo de riqueza estamos hablando y de qué tipo de desarrollo estamos hablando. Porque, como Nicolás, tú hablaste de esas barreras, como entre sociedades, y creo que necesitamos que aprender de toda la gente. Y no estoy de acuerdo que ese modelo de educación, como de escuelas francesas, de escuelas alemanas, será como el modelo completo y un modelo que todo el mundo debería tener para vivir en riqueza, como vivir con respecto a los otros humanos y también a la tierra. Y creo que hay que aprender de culturas indígenas, de muchas culturas diferentes, de verdad verse y que haya un intercambio de informaciones y también de morales diferentes de ambos lados. Y si digamos que ese tipo de desarrollo solamente que tengamos como escuelas francesas o alemanas en todo el mundo y también las escuelas públicas serían como de ese nivel, creo que no tendremos ese respeto al otro y a la tierra, y necesitamos una diversidad y un tipo de educación adaptivo al contexto local, pero sabiendo de todas esas otras formas y con mucho respeto a eso. Yo siento que para el conocer al otro debes vivir con él, y como que iniciativas que yo he visto son muy pocas. Me gustaría compartir una de ellas, que es una ONG que se llama Perichams, y que lo que hace es brindarle educación a niños de bajos recursos o con talentos para que no puedan ser perdidos, ¿no? Y que esos niños no sigan condenados a sus círculos de pobreza, sino que tengan oportunidades para poder salir. Yo fui beneficiada con una de las becas para estudiar durante toda secundaria, y lo que más me parece interesante es el hecho de cómo pudimos convivir entre diversas situaciones y realidades, porque tuve la oportunidad de estudiar con niños y niñas con las que tal vez no hubiese podido tener la oportunidad de estar en contacto con si hubiese seguido en el colegio nacional en el que estaba. Como que ese choque cultural, socioeconómico, y que te impacta con la realidad y te dice que tal vez la manera en la que yo he estado viendo el mundo era muy diferente a la que tengo ahora, en la que puedo ver diversas perspectivas, ¿no? Porque la manera en la que mi amiga veía el mundo era muy diferente a la que yo la veía. Las metas que ella tenía eran muy diferentes a las mías, y es como que te abre la mente y te muestra un panorama mucho más complejo de lo que es el mundo. Y siento que nosotros, todos los presentes, no estamos muy ajenos a ello, porque UWC es uno de esas iniciativas, donde tenemos acá todos y todas la oportunidad de estudiar con gente, no únicamente de realidades socioeconómicas distintas, sino también de realidades culturales muy diferentes, y siento que en este momento nos estamos olvidando de ello, no sé, porque todos lo estamos viviendo actualmente, todos estamos aquí presentes, estamos en Calvary House de UWC Pearson College, donde todos estamos compartiendo, y me parece muy interesante el hecho de que todos tenemos la oportunidad, y siento que para mí el privilegio de estar acá. Bueno, yo también quería hablar un poquito de lo que hablaba María, y también de lo que mencionábamos antes de las mezclas, ¿no? Porque María habla de que para entender al otro y ver al otro como una persona, tenemos que vivir con el otro. Y precisamente yo creo que muchas veces, sobre todo cuando la gente tiene como cierto nivel de privilegio, podemos caer como en el asistencialismo, ¿no? O en esta como sensación de superioridad, de que tenemos que ir a ayudar a los más pobres, porque no se trata de eso, ¿no?
creo que también hay que buscar ahí cierto balance en el que nosotros nos bajemos un poquito, y lo hablo también desde mi perspectiva porque es algo que me pasa a mí y que ojalá no me pasara, ¿no? Tenemos que bajarnos de nuestra nube, de nuestros privilegios, ¿no? Yo soy una persona que ha pasado mucho tiempo como en comunidades mucho menos privilegiadas que la mía porque es en lo que trabaja mi mamá, ¿no? Entonces yo crecí mucho con la idea de vivir así y de que no había ningún, como, no había ninguna diferencia entre mí y estas otras personas, ¿no? Para mí, como esa otredad y esa como falta de comprensión es algo que a mí nunca me ha cabido en la cabeza, pero yo sé que para muchas otras personas, pues la vida no es así porque hemos sido criados de maneras diferentes, ¿no? Y también creo que sobre todo, también hablar un poquito de lo de lo que decía Alan, ¿no? Creo que también algo que tenemos que llegar a cuestionarnos, ¿no? Sobre las élites, poniendo a sus hijos en las mejores universidades o en las universidades privadas. Creo que también parte de un lugar en el que nos tenemos que cuestionar de dónde salen esas élites y cómo es que llegan a ser élites, ¿no? ¿Por qué tenemos élites en una sociedad que queremos que sea más igualitaria? ¿Cómo rompemos con esa estratificación social? Tocando también un poquito de lo que acaba de hablar Nuria, yo creo que en mi país hay un mindset bastante erróneo, que es que se educa al ciudadano dominicano para que sea un ciudadano del mundo, ¿no? Y ayude a resolver los problemas del mundo. Y yo veo en las noticias internacionales que pasan por las cadenas nacionales de mi país, barrios pobres de otros países que están pidiendo donaciones, que piden ayuda, y sí, se les ayuda con todo el corazón, pero yo no tengo que ir tan lejos, no tengo que subir a un avión para ver personas viviendo en la calle, personas rebuscando en la basura qué comer. No tengo que irme tan lejos. Tengo solamente que salir de mi casa y caminar media cuadra para encontrarme personas que son menos privilegiadas que yo y que no necesariamente buscan mi ayuda, sino que busquen que yo, que tengo el privilegio, pida por el privilegio que ellos no tienen. Y es mi responsabilidad reconocer que yo soy una persona privilegiada y que así como lo soy, también tengo el poder de darles privilegio a los que menos lo tienen. Porque, de cierto modo, la sociedad escucha más a aquellos que tienen privilegios, ¿no? Y con ese poder que nosotros poseemos, siendo, pues, personas privilegiadas de cierta manera, de una u otra, creo que podemos hacer cosas mayores de las que pensamos. Y también tocando un poquito sobre lo que dijo Lola, de que a veces la educación no está bastante contextualizada a lo que se necesita en ciertas partes de la sociedad. En mi país, hace unos años se implementó un tipo de educación centrada provincialmente, y es que en las provincias que, por ejemplo, están en los puertos y son provincias turísticas, los niños estudiaban comercio desde temprano en la escuela. En provincias que son mayormente ganaderas, los niños estudiaban ganadería, estudiaban agricultura, estudiaban cosas que son, pues, beneficiales, ¿no? Pero que de cierta forma restringía bastante su entendimiento y su aprendizaje. Y veíamos entonces que al año la mayor parte de esos niños que vivían en ciudades rurales migraban a la capital a comenzar una vida desde cero, desde las cenizas, sin nada, y eso los posicionaba quizá en un nivel económico menor del que tenían viviendo en su zona rural, simplemente porque la educación no era buena, la educación no era suficiente para que ellos sintieran que tenían las herramientas necesarias para subsistir, de cierta manera. Entonces, a veces tenemos que mirar que las oportunidades también tienen una desventaja, y es que a veces somos muy conformistas con las cosas que se nos imponen, las cosas que ya están estructuradas, y pocas veces nos cuestionamos qué más queda por hacer, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando las soluciones vienen de arriba hacia abajo, que están tomando en cuenta el problema que ven los que están arriba y no los que están abajo. Así que en cuanto a romper ese asistencialismo, yo creo que las personas que llegan arriba, o que ya están arriba, o que ya tienen poder, no tienen que entregar la solución. Tienen que entregar las herramientas y el espacio para que aquellos que están abajo encuentren su propia solución. Yo ahí hay algo que sí quiero como decir, ¿no? Y es que yo creo que el cambio verdadero, ¿no? En cualquier situación de injusticia social, el cambio nunca va a venir desde arriba. Ese es el problema. Es muy difícil hacer que la gente renuncie a sus privilegios. La gente privilegiada, ¿no? Las élites
sobre todo en nuestro tipo de sociedad, la gente no va a renunciar a sus propios privilegios. Entonces, yo creo que el problema precisamente es que no se crean los espacios para que la gente menos privilegiada pueda como ascender, pueda como buscar soluciones, pueda entrar dentro de una sociedad funcional en la que podamos como reducir la injusticia, ¿no? Pero por eso también creo que es importante pues empoderar a la gente primero para que se dé cuenta de la situación de desigualdad en la que estamos y el poder como revertirla. Yo creo que el problema no es que ellos renuncien a sus privilegios. Yo creo que, en el contexto que yo nací, mi abuela nunca aprendió a leer ni a escribir. Yo nací en un barrio de Caracas, pero el ver a personas que llegaban lejos y que realmente lo lograban siempre me ayudó a motivarme a mí mismo, ¿no? A seguir adelante. Y creo que eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos realmente no es que ellos pierdan sus privilegios, lo que necesitamos es que se cree incentivos para todas las personas y que el Estado se encargue de darle oportunidades a todos por iguales para que todo el mundo pueda lograr lo que se quiere lograr. En Canadá me parece un ejemplo asombroso de lo que hace con la educación. Todo el mundo recibe la misma educación por igual. Eso me parece un ejemplo asombroso, pero la responsabilidad de los ciudadanos, no es nada más que el Estado te dé y que tú no hagas nada. El ciudadano también tiene que tener una responsabilidad de que, estamos dispuestos a pagar impuestos altos para que eso se logre. Estamos dispuestos a hacer esto y esto y esto para que tener buena salud pública, educación pública y todo lo que queramos. Entonces creo que tiene que ver de las dos formas y el Estado lo que tiene es que crear eso, un Estado de oportunidades, un Estado de derecho, sin querer quitar los privilegios a nadie, porque al final si tú estás arriba y te quitan los privilegios, al final tú luchaste y tú llegaste ahí porque quieres eso, y todo el mundo creo que quiere lo mismo, ¿no? Al final. Creo que estamos viendo una sociedad en la que no vivimos, tenemos que como que realmente pensar en la sociedad en la que estamos viviendo y decir, vamos a crear unas oportunidades para todos, para que todo el mundo realmente pueda lograr allá. Bueno, hablando de privilegios, me parece importante recalcar que creo que todos creemos en que sí todos podemos hacer algo, siempre basado en la empatía y no en la simpatía. Y ahora, pregunta, reflexión, ¿qué hiciste vos para estar en la situación en la que estás? Nada. ¿Por qué yo nací en la familia en la que nací? ¿Cómo saberlo? Entonces, primer paso para entender la desigualdad social es entender que la persona que nació donde nació no eligió hacerlo y no tiene por qué estar condenado a vivir toda su vida basado en una situación que no hizo nada para tener. Entonces, ahora, persona privilegiada, persona no tan privilegiada, quien sea que seas, ahora que sos consciente de la posición en la que te tocó por quién sabe qué estar, es cuando recién podés empezar a decidir cómo actuar respecto al resto. Agregando también a lo que dijo Eva, formar parte también de ese círculo de inclusión, ese círculo que se abre realmente, y formar parte de la ciudadanía activa. Porque muchas veces estamos hablando de un Estado, pero nosotros formamos parte de ese Estado. Y nosotros ser miembros funcionales y participativos en ese Estado para todos y todas, creo que es muy importante. Y también concluir y siempre tener en mente la horizontalidad, ¿sí? Como dijo Alan, no desde arriba hacia abajo, sino que mirar al otro como un par. Un poco concluyendo todos los argumentos excelentes que hemos escuchado hoy, es primero que necesitamos mezclarnos y necesitamos acabar con esas barreras que se olvidan de nuestra humanidad. Lo otro es que las soluciones a los problemas se dan de las comunidades que tienen esos problemas, que las herramientas y los espacios se tienen que crear, pero no tiene que venir desde una autoridad. Y de último, lo que decía José, es que nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, somos el pueblo, somos el Estado, somos los que tenemos el poder y somos los que, una vez alcancemos privilegios con nuestro esfuerzo, no los retengamos, sino que entregamos espacios para los demás, para llegar a una sociedad más inclusiva y más equitativa.